Debate sobre la proposición de ley foral de modificación de la Ley Foral 10/2010 de 10 de mayo del derecho a la vivienda en Navarra. Bueno, bienvenidos vecinos, vecinas de Ezkaba, de Sarriguren, de Pamplona, de distintos barrios. Hoy vamos a debatir otra ley de esas que no valen para nada según la derecha, pero bueno, seguro que a vosotros sí que os parece que lo que estamos haciendo importa. Buenas, pues estamos hoy aquí en una concentración, también estamos dentro del Parlamento para reivindicar la ley sobre la vivienda. ¡Fuera fondos buitre! ¡De las viviendas! Hay personas, hay familias, hay vecinas y vecinos que llevan años construyendo su proyecto de vida en una vivienda protegida de alquiler y que ahora viven con angustia, viven con incertidumbre y viven con miedo a perder su casa. Lo que está pasando es que, bueno, ya hemos recibido unas cartas en las que directamente hay gente que ya nos dicen que no nos renuevan, que vamos a la calle. Porque estamos hablando de 2.248 viviendas afectadas directamente. Señorías, comienza la votación. 29 a favor, 19 en contra. Aprobada la tramitación directa y en lectura única. Mi situación, estamos mi marido y yo en un piso. Entre los dos cobramos 900 euros de pensión, los dos. A nosotros personalmente nos han dicho, la carta, la tengo aquí, nos ha llegado diciendo que no nos renuevan. ¡La vivienda es un derecho! ¡La vivienda es un derecho! ¡Estáis especulando! Gaur egun gure diru sarreren zati handi bat etxebizitzara bideratzea behartzen gaituzte eta beraz labetik ondorioztatzen dugu lehen mailako gatazka soziala badela. Horregatik salto kualitatibo bat eman genuen duela 2 urte eta alor honetan ere, etxebizitza alorrean ere, ekintza sindikala antolatzea erabaki zen. 2027ko otsailean Txantreako 180 etxebizitza pasako direla babes edo galduko dutela babes ofizialaren kategoria hori. Uste dugu gai hau nahiko garrantzitsua dela alde batetik lehen mailako gatazka soziala badelako eta gainera ez delako kasu isolatu bat. Izan ere jakin badakigu Iruñerriko beste auzo eta herri batzuetan ere horrelako egoera baten aurrean egon al garela. En su día, los sucesivos gobiernos de Unión del Pueblo Navarro promovían, construían vivienda protegida con fecha de caducidad, es decir, según el año de firma de esos convenios o contratos con las promotoras y constructoras de nuestra comunidad, esas viviendas protegidas estaban sujetas a un plazo de duración de 20 años en unos casos, 30 años otros. Está muy bien que hagan viviendas de protección, eso, a ver, para mí es lo primero. Lo que no veo bien es que llegue los 20 años, por ejemplo, y te tengas que ir. Desde el año 90 aproximadamente, en nuestra comunidad se han promovido y construido en torno a 58.000 viviendas protegidas. Pues bueno, en los próximos años 55.000 de esas 58.000 viviendas van a perder su calificación como vivienda protegida. Es decir, estamos hablando de que vamos a perder el 95% de las viviendas públicas que se han pagado por todos los navarros y navarras y que van a quedar en manos de los fondos de inversión. Por tanto, hay que repetir e insistir en la idea. Estamos pagando hoy las consecuencias de las políticas nefastas que desarrollaron los años que estuvieron en el gobierno. ¡La vivienda es un derecho! ¡La vivienda es un derecho! Ze ondorio larri izan alditu etxebizitza bat deskalifikatzea? Besteak beste presioen izugarrizko igoerak, etxebizitza beraren salmenta eta finean bertan bizi diren familien kaleratzeak. Horregatik guztiagatik Nafar gobernuari argi adierazi diogu badagoela egoera honi irtenbidea emateko modu bat eta 4 neurri zehatz
aldarrikatu edo luzatu dizkiogu. Lehenengoa, ezin direla kaleratzerik egon, bigarrena, etxebizitza hoien desjabetza publikoa egin behar duela, modu honetan ere parke publikoa handitzeko. Hirugarrena, alokairu prezioen jaitsiera arautu behar duela eta bertan bizi direnen errealitatera egokituko diren prezioak jartzea. Eta laugarrena, egoitza egonkortasuna bermatuko dituzten alokairu kontratu mugagabeak sustatzea. Las casas para la gente, que no les rente, las casas para la gente. La declaración de zona de mercado tensionado nos permite la prórroga de los contratos de alquiler y además una limitación de precios que hace que contemos con más herramientas a la hora de abordar estas negociaciones con fondos de inversión. Por un lado, estamos explorando la vía de la negociación. Seguimos, por ejemplo, con la negociación en el sentido de la compra también con Testa Residencial, es decir, con BlackRock. Lo que pasa que en este caso estamos hablando de un volumen muy importante de viviendas, estamos hablando de 507 viviendas y bueno, la actitud que está teniendo el fondo de inversión, pues bueno, pues está dificultando esa negociación. En cualquier caso, son conversaciones que siguen abiertas. Y por otro lado, otra línea que estamos negociando con los fondos es que prorroguen el régimen de protección de las viviendas, aunque legalmente, por esos convenios que firmaron, ya haya finalizado. Después, por otro lado, hemos puesto en marcha un servicio de información, asesoramiento y mediación. También estamos intermediando en determinados casos de especial vulnerabilidad para conseguir o paralizar los desahucios o bien conseguir la prórroga de los contratos. Hace unos días, hace muy poquitos días, conseguimos a través del servicio de mediación frenar un futuro desahucio que iba a padecer una pareja de octogenarios en manos de Testa Residencial. Bueno, pues lo conseguimos parar. Y después hay una tercera vía a la que quizá llegan los casos con el que contamos con muy poquito tiempo de margen de actuación, en el que ya directamente, o bien a través de la Directora General de Vivienda o bien a través de un contacto directo mío, pues bueno, estamos paralizando desahucios, pues como digo, cuando ya son inminentes. Ahora mismo lo más importante para nosotros es lo que te he dicho sobre la ley que han sacado, que ojalá salga que sí, por supuesto, porque significaría que nos quedamos nosotros en casa, que no nos echan. Pero lo más importante así es que nos ha dado ese empujoncito que al final siempre te falta, pues porque llegas a un momento que entre esto, pues otros problemas, estás un poco hasta el límite ya, dices a la mierda con todo, lo dejo todo. Bueno, pues esto me ha dado ese empujón para no dejarlo, digamos. Estoy que me salgo, estoy que me rompo, que hemos ganado, pese a la derecha. Y ahora viene la segunda parte, a todos los ciudadanos que estáis votando a la derecha, que sepáis que solo se preocupan de los promotores y las empresas que alquilan los pisos. No se preocupan por el ciudadano de a pie. Eso lo tenéis que tener claro, porque eso es lo que hoy hemos visto aquí y nos lo han demostrado. ¿Qué